¿Cuáles eran las motivaciones? Una de las principales motivaciones que nosotros encontramos para votar por Pedro Pablo es que él efectivamente podía hacer un cambio. Era una persona honesta, una persona inteligente, capaz, con experiencia, y ellos creían que podía realmente por fin haber un cambio en el gobierno por todo lo que él representaba y por toda esa experiencia, conocimiento, mundo que tenía. Yo estaba seguro que con Pedro Pablo, ¿no?, esto realmente iba a cambiar, realmente un nuevo Perú. Y también nos permitió conocer cuál es el nivel de aceptación de nuestro mensaje. Si se dieron cuenta al principio, nosotros emitimos ciertos contenidos, utilizamos ciertos hashtags, y en la parte del análisis, en la parte de la escucha, yo puedo saber si a la gente le gusta, lo acepta el mensaje que yo le propongo. ¿Cuál es el comentario acerca de nuestro último spot de la semana? ¿Qué dicen acerca sobre los contenidos acerca sobre salud, propuestas de salud, de economía? ¿Lo perciben bien? ¿Lo entienden sobre todo? Porque en la política a veces hay que traducir al usuario final el plan de gobierno, ¿no? La gente está entendiendo el mensaje de Pedro Pablo referente a repotenciar la economía, está entendiendo sus mensajes, sus propuestas de salud. El área de monitoreo permitía justamente conocer esa información, analizarla. En resumen, es qué están pensando las personas en las redes sociales, no solamente de Pedro Pablo, sino en este caso de su contendora. Ahora, te darás cuenta que una persona, ni 10 personas, ni 20 personas pueden monitorear todo Internet, ¿no? Entonces, el área de monitoreo y el área de inteligencia trabajaban con software, puntualmente en la campaña. No voy a decir con qué software, con qué empresas, pero trabajamos con 2 empresas que proveían software para recopilar información, pero sobre todo para analizarla. ¿Y cómo se analiza la información, esta cantidad de información? La analizamos a través, por ejemplo, de keywords, a través de frases que me pueden dar a entender, por ejemplo, cuál es mis contenidos referente a actividad. Yo identificaba, por ejemplo, cuáles eran las personas que más hablaban de Pedro Pablo, las personas que más criticaban a Pedro Pablo, o las personas que generaban mayor contenido acerca de Keiko Fujimori y otros candidatos. ¿Quiénes son? ¿Es un estudiante? ¿Es un docente? ¿O es un influenciador? ¿Es un youtuber? ¿O es Pepito Pérez, que efectivamente se está pronunciando acerca del tema político? ¿Quién es esa persona? Además, sobre todo saber qué contenido se está generando, en qué momento, en qué horarios. Otro tema importante es analizar la herramienta a través de keywords nuevamente. Por ejemplo, para que se entienda la palabra keywords. Corrupto. El término corrupto, evidentemente, yo entiendo que es algo negativo. Corrupto, íntegro, confianza, son términos positivos. Entonces, a través de keywords, yo podía analizar la información que se generaba sobre los 2 candidatos, si era positivo, si era no, neutro, y sobre todo, cuáles eran los términos que la gente utilizaba para referirse a un candidato o a otro. Además, podíamos ir más allá, analizar las percepciones de la gente, ¿no? ¿Cómo percibía a Pedro Pablo? Hubo una campaña negativa, y ustedes la habrán visto, que se trabajaba mucho sobre la edad de Pedro Pablo. Una persona que decían que es viejo, que ya no va a gobernar. Entonces se comienza a generar una percepción de que es una persona que está enferma, que ya no tiene las capacidades para poder dirigir. Entonces, al analizar esas percepciones, se toman acciones para tratar de combatir esa percepción. Y rápidamente una de las cosas que se hizo a nivel de contenido y a nivel de mensajes fue lo siguiente, y ustedes de repente lo han visto, no lo he traído acá, pero se comenzó a generar contenido. Acuérdate que hace un momento yo dije que el equipo digital estaba integrado con otros equipos digitales, externos también, y se comenzaron a generar contenido porque eran los jóvenes los que estaban dudando. No era un señor de 40 años dudaba de que Pedro Pablo era viejo. ¿Quién decía que era viejo? Los jóvenes de 20, de 25, de 30, jóvenes de 30, 31, eran los que estaban, ¿no?, generando esa percepción negativa. ¿Y cuál es el lenguaje que ellos utilizaban? Eran los memes, las cosas divertidas, las cosas graciosas. Carlos Bernal,
ayer mencionaba que a veces los virales en realidad no es un contenido así de la marca, es lo más absurdo, lo más tonto, lo más gracioso que te puedes encontrar y tú lo compartas porque te matas de la risa. Tratamos de llevar ese enfoque, de tratar de generar algunos comparativos con personas mayores, pero que han tenido una buena trayectoria, como en el caso de Mujica, ¿verdad? Comenzamos a generar información y a proveer, no por el canal oficial, sino por ejemplo, teníamos en el equipo de contenidos una comunicación constante con Juventudes PPK. Juventudes PPK era una organización, hasta ahora una organización integrada por jóvenes, y ellos eran de alguna manera los creativos, los que tenían cierta licencia para generar estos memes, videos divertidos y tratar de contrarrestar esa percepción de que el ser viejo es algo malo, y dimos experiencia. Él tenía 78 años, eso es experiencia. Además, es cierto, era mucho mayor que Keiko, pero en toda su etapa, ¿qué hizo? Potenciamos su experiencia a nivel internacional, de gestión, tenía mundo, de los logros profesionales. Ustedes habrán visto inclusive que se gestionó desde el lado inclusive offline unas entrevistas para... la gente no conocía la biografía de Pedro Pablo. Comenzamos a a fortalecer la biografía de Pedro Pablo y el entorno familiar, porque él venía de un entorno familiar académico, artístico, en resumen culto, cosa que no necesariamente pasaba por el otro lado. Entonces, para combatir esas percepciones, esta información nos daba a decir quiénes están hablando mal, qué es lo que están generando, y nos daba ideas para contrarrestar con información positiva. Sigamos. Por cierto, y lo más importante era analizar las famosas tendencias. Ustedes habrán visto en Twitter, y inclusive hoy por hoy ya algunos medios de prensa hablan, bailarín, vamos a hablar de cosas muy simples, bailarina causa o mueve las redes, eso es un término, ¿no? Mueve las redes o tiemblan las redes. Algunos medios de prensa rescatan estas conversaciones que se dan en Twitter principalmente para dar una noticia de que algo es tendencia. ¿Qué es tendencia? Básicamente, cuando hablamos de Twitter es cuando una cierta cantidad mayoritaria de personas están hablando de un tema en particular, y esto lo que hace la herramienta es comenzarte a votar cuál es la palabra más utilizada, más usada. Porque era importante analizar lo que la gente estaba, intercambiando información, estas tendencias. Porque de alguna manera, nuevamente, ¿cuál era el trabajo ahí? Es atacar en la percepción. Si los medios de prensa, y Twitter básicamente es un medio por el cual tú puedes llegar a los medios de prensa, y más aún en una campaña política, las redacciones revisan los twitters de los candidatos para saber dónde está, qué dijo, qué no dijo. Es más, inclusive a veces cogen declaraciones de la cuenta de Twitter del candidato y sacan una portada, sacan un artículo. Tú combates ahí, la lucha es básicamente percepciones. Sí era importante saber si el candidato, por ejemplo, Keiko Fujimori, estaba moviendo algún hashtag, ¿no? Como por ejemplo, Fujimori es progreso, Fujimori regresa. Inclusive hasta los partidos de fútbol, si un día hay un partido de fútbol y pasó, si no me equivoco, días previos a la segunda vuelta, si no me equivoco, hubo un partido de fútbol, jugó Perú, días previos, si no me equivoco, y la gente estaba hablando de que el fútbol, ya lo saben, ¿no? Que vamos al mundial, Entonces, por ahí salió a decir, oye, es una tendencia. Están hablando de fútbol. Es más, Perú ha ganado. Entonces ese día lo podemos todo. Pedro Pablo nos dio suerte. Y comenzamos a colgarnos de esa tendencia para decir que Pedro Pablo nos ha dado suerte, ¿no? Y eso también inclusive pasó después que él ganó, cuando le ganamos a Brasil. Conocer las tendencias permite cómo aprovechar lo que la gente está hablando para generar un contenido y meterte en esa conversación. Ahora, es una arma de doble filo, porque si tú no haces el cálculo de que puede ser captado como un aprovechamiento, o tu comentario, tu contenido es demasiado forzado, muy oportunista, lo que va a pasar en la red social es que va a decir, este aprovechado, cuando no los políticos aprovechan, etcétera, no pasa nada.
Hay que tener mucho cuidado. Pero lo bueno de Pedro Pablo que finalmente a nivel general era visto como una persona de respeto. La gente respetaba a Pedro Pablo y vamos a ver algunos contenidos que aprovecharon esa percepción de la gente, lo respetaba. Podría ser que no votaran por él, y eso lo veíamos en las redes. Podría ser que iban a votar por Keiko, pero sabían por lo menos que era una persona respetada, una persona con conocimiento. Algunos decían, yo no voy a votar porque ya está viejito, lo que decían los que no iban a votar. Pero es una persona que sabe y lo respetaban. ¿Cómo doy play? A ver. ¿Se puede aquí o no? Sobre el... A ver, el mouse. El mouse no sale. No sale el mouse. ¿Cómo? No sale el mouse. Sí, están llamando. Sigue hablando, voy a ver si voy a ver. Bueno, ahorita lo que pasa es que no aparece el mouse para poder darle clic. Lo que estábamos comentando es que yo voy monitoreando, voy analizando, ok, ya sé quién genera la información negativa o positiva, ya sé de dónde son, si son mujeres, si son hombres, ya sé las percepciones, ya he interpretado qué es lo que están buscando, entonces llega la tercera etapa. Con toda esa información que recojo de las redes sociales, que primero he recopilado, he analizado, he interpretado, ahora sé cómo voy a actuar. Ahora sé qué mensaje la persona está esperando. Ya sé qué cosas tengo que combatir o contrarrestar. Ya sé qué está esperando como respuesta ante una necesidad, ante un reclamo. ¿No? ¿Apareció creo ahí el mouse? O de repente podemos salir de la presentación. Tengo una carpeta ahí con los archivos. De repente... Pero qué raro que no... Entonces toda esta información que yo voy recopilando, como dije hace un momento, me permite saber qué contenido voy a generar. Y eso es lo importante. Ah, ok, a ver. Y ya, porque no lo jala, ¿no? No lo jala. Pero que no recuerdo cuál es. ¿Cuál era el orden? Se debe desvinculado. ¿Tú crees? No, ahí está. Toda mi vida. Ya, pero cuando lo voy a proyectar... Pone aquí en opciones duplicar. Voy a poner por acá. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Sí. A ver, entonces aquí este spot que salió a nivel de redes sociales justamente buscaba dar respuesta en base a todo lo que se había analizado en las redes sociales y apelaba justamente a responder esos comentarios, esas percepciones, fortalecer la percepción positiva que tenía Pedro Pablo. Toda mi vida he sido una persona honesta. A mí no me sale fingir ni engañar a nadie. Yo no estoy dispuesto a ir en contra de mis principios para llegar a la presidencia. Necesitamos un presidente con experiencia, pero sobre todo un presidente honesto y con un solo objetivo: hacer que tu vida y la de tu familia sea mejor. Te doy mi palabra, es lo más valioso que tengo. Vota por PPK.
Luego teníamos otros contenidos. Aquí básicamente había un clamor también de los mensajes hacia las mujeres, cuáles las propuestas hacia la mujer. Rápidamente por el tiempo voy a pasar. Básicamente teníamos un mensaje dirigido al apoyo a la mujer, en contra de la violencia. En base a todo la gente nos criticaba, los opositores decían, inventaban historias. De alguna manera Pedro Pablo decía, ok, la gente me ataca, yo no voy a entrar en el pleito, yo respondo con propuestas. Y los contenidos básicamente no eran de responderle al ataque, que es lo que el opositor quería, debatir, perder el tiempo en discusiones. Generaba contenido a nivel gráfico y también a nivel de spot sobre cuáles eran las propuestas concretas de Pedro Pablo. Quiero defender la democracia, es lo único que funciona. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los peruanos de cualquier convicción política para defender la libertad y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos, hasta la última mesa, hasta el último voto. ¡Viva el Perú! Cuando terminó el debate presidencial, la gente comenzó a hablar precisamente de ese fragmento. A la gente le gustó ese fragmento. ¿Y qué es lo que hicimos? Nuevamente, le dimos a la gente de qué estaba hablando, qué quería escuchar. Y generamos ese video muy cortito, es 30 segundos, para Twitter y para Facebook. Pero sobre todo también se generaron otras acciones en conjunto con las divisiones, dije un momento hace rato, con Juventudes. Estos contenidos que son más graciosos, ¿no? Que también pegan. A la gente le gustaba hacer memes de Pedro Pablo, quería reírse con Pedro Pablo. Estos bailecitos salieron GIF. Es viernes y PPK lo sabe, y había un GIF que él estaba bailando ahí y la gente se reía, se vacilaba. Pero algunos decían, oye, no, tengan cuidado, es una falta de respeto, ¿no? Internamente, mira, este es el reporte acerca de estos contenidos. La gente no se está burlando, se ríe de él, la pasa divertido, es un pata alegre, bonachón, no sabe bailar, haces un mejor intento. Cuando tú haces un comparativo de lo negativo y lo positivo era mayor. Entonces fue un contenido del cual se estuvo potenciando. Por favor. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Lo hemos visto con el señor Joaquín Ramírez y el señor José Klimper. Eso no es un buen augurio para un gobierno de la señora. ¿Cómo has cambiado, pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma. Ya, eso cuando nuevamente recalco, un poco de monitorear, la gente comenzó a hablar del Tordon Forward, la mató, ¿no? Tú sabes, entonces, esto a la gente hay que darle un insumo. De alguna manera nos encargamos de difundir las ideas para que los jóvenes de nuestras agrupaciones, los militantes, los diferentes grupos que también estaban en digital, generen este tipo de contenido que precisamente producía esta risa, esa reacción. Para ya ir terminando, es importante ahora, ya tengo los datos, ya conozco qué le gusta a la gente, de qué se ríe, qué acoge mi mensaje. Ahora lo importante es aprovechar las redes sociales para microsegmentar mi mensaje. En el discurso político, la clásica es el político se para enfrente y transmite su mensaje, su discurso, su conferencia de prensa, varios minutos y minutos, y la gente no lo entiende. ¿Cómo aprovechar las redes sociales? ¿Cómo aprovechar que ya habíamos identificado de qué está hablando cada persona, de qué habla la gente de Puno, de Tacna, qué quiere la gente del Oriente, qué quieren los jóvenes, qué quieren, etcétera? Y ahí lo que hacíamos es definimos una estrategia porque no se aplicó en la primera vuelta, sí en la segunda vuelta. En la primera vuelta rápidamente fue el resultado de las elecciones. Pedro Pablo en realidad casi no figuraba. Era Keiko Fujimori, abarcaba todas esas regiones y el verde, si no me equivoco, era el partido de Verónica Mendoza. Hacia la segunda vuelta, este fue el resultado. Entonces, en el partido, en el equipo estratégico, salió una idea y dijimos, ¿cómo aprovechamos toda esta información? ¿Cómo se la hacemos llegar? Entonces, obviamente, con el equipo de publicidad in-house que analiza los datos, podemos microsegmentar. Podemos
¿Qué pide la gente de Tacna? Podemos generar mensajes para la gente de Tacna. Pedro Pablo, miren, en el oriente ¿cómo está? Necesita fortalecer sus mensajes, en el sur también. Y lo que hicimos, y hace un momento yo les hablaba del análisis de datos, que no es un floro, he compartido parte de los reportes de Excel. Este es un Excel que muestra por colores cuáles son los temas de interés por macroregiones. Si dan cuenta, oriente, sur, norte, centro, por departamento, salud, trabajo, seguridad, agua. Y lo que hicimos es, vamos a crear páginas de Facebook de la campaña orientada a norte, a oriente, a sur. ¿Por qué? La gente que entraba a la página oficial de Pedro Pablo básicamente era Lima, pero tú entrabas, por ejemplo, de Arequipa u otro departamento y los comentarios que veía eran un entorno limeño, ¿me entiendes? O sea, yo entraba de otra provincia y los temas no necesariamente iban digamos, enfocados en mi persona. Por eso decidimos crear contenidos regionales en las redes sociales. Pero ojo, alguien dijo, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una página, por ejemplo, de Pedro Pablo Sur con 100, 200 likes. No vamos a llegar a muchos likes. Y dijimos, ojo, el tema de las redes sociales no es ganar likes. Evidentemente las páginas regionales no van a llegar a millones de likes, a miles de likes. Lo que estamos utilizando es una plataforma para poder segmentar el mensaje. Si yo, usuario de Tacna, de Moquegua, recibía un mensaje que me agrada y me dirigía a una página regional, yo me iba a encontrar con contenidos de mi región. No sé si me dejo entender. La problemática de mi región, que es la problemática de la región sur, de Puno, de Cusco, es totalmente diferente a la de Loreto, a la de Iquitos, a la de Piura. Entonces creamos estas plataformas para que la gente se sienta un poco más a gusto y vea temas que le interesan. Y creamos contenidos para esas zonas. Esto no salió en Lima, no lo vieron ustedes, salió en las zonas del sur, por ejemplo. Trabajamos contenidos en quechua, con música de folclore, con personajes de la zona, para llegar a esos jóvenes. Es más, y lo voy a adelantar por un tema de tiempo. Y lo que decía hace un momento, ¿no? un contenido para la zona del sur, un tema de las comunidades campesinas. Eso no le interesaba al limeño en el de Piura, a los ganaderos del sur sí le interesaba. Bueno, tengo otros mensajes específicos sobre salud, sobre educación. Asimismo, por ejemplo, para la región de Moquegua, estas páginas no salían de la página oficial, salían de la plataforma para la región, para los pescadores. Obviamente, a la región sur, especialmente Moquegua, le interesaba cuál es la propuesta de Pedro Pablo para los pescadores, para los puertos. Lo que hicimos es segmentar el mensaje. Ya no lo difundimos masivamente, sino aprovechamos con toda la información que teníamos identificada, aprovechar estos pequeños microsegmentos de personas para darle lo que estaba esperando en información. Y bueno, eso es básicamente lo que quise compartir para concluir. ¿Cuál fue el enfoque de la estrategia de Pedro Pablo en las redes sociales? 2. Una inteligencia de datos, escuchar todas las conversaciones, todos los contenidos e interpretarlos y en base a eso proponer mensajes y contenidos para lo que la gente está esperando escuchar, oír, propuestas. Y el número 2 es microsegmentar. No mandábamos un mensaje para todos, sino para la gente de Tacna, para hombres, para mujeres, para las madres solteras, para los jóvenes o personas que están esperando respuestas sobre seguridad ciudadana, economía, en base a, como han visto, ubicación geográfica, que fue lo más fuerte que utilizamos. Eso es todo. Gracias.